Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. Era la hora en que los locales cerraban y los portones se bajaban con estruendo metálico. Las luces del barrio se iban apagando una a una y la gente pasaba de largo sin mirar a los costados. En una esquina mal iluminada, entre cajas húmedas, trapos viejos y bolsas negras reventadas por el peso, estaba ella, sentada en silencio, con la espalda encorvada por los años y el alma, rodeada de botellas vacías y cartones que había acomodado como cama. Se llamaba Lidia, aunque hacía tanto que nadie la llamaba por su nombre que había empezado a olvidarlo. Para los demás era solo la loca del callejón, la sucia, la que huele mal. Pero nadie sabía que cada noche, mientras tapaba sus pies con un saco roto, Lidia soñaba. Soñaba con un niño al que nunca pudo tener, con una casa donde se oía risa y no sirenas, con una mesa llena, aunque fuera de sopa barata. Había sido muchas cosas: hija, trabajadora, mujer. Pero ahora solo era eso, una sombra entre los restos. Caminaba de madrugada con un carrito chirriante, recogiendo latas y pedazos de cobre, ignorada por todos como si fuera parte del paisaje. Una vez, una señora bien vestida le lanzó una moneda sin mirarla. Otra, un niño le gritó «bruja», mientras su madre se reía. Nadie preguntaba cómo había llegado ahí. Nadie quería saber. Pero Lidia, con sus manos arrugadas y su ropa remendada, todavía tenía algo que nadie le había podido quitar: ternura, esa que guardaba en el pecho como un fósforo encendido. Por eso, cuando esa noche escuchó ese llanto, algo se encendió. No fue un llanto común. Era agudo, desesperado, como de un ser tan frágil que ni la oscuridad lo quería tragar. Lidia se levantó de golpe, empujando su carrito como pudo, mirando a todos lados, con el corazón latiéndole en la garganta. Pensó que eran gatos al principio, pero no. Era un llanto humano. Corrió como no lo hacía desde que era joven. Atravesó un contenedor, esquivó un charco lodoso y ahí lo vio: una caja de cartón, medio cerrada, temblando. Dentro, envuelto en una manta vieja con dibujos descoloridos, estaba un bebé. Apenas abría los ojos, pero su llanto lo decía todo: miedo, hambre, frío. Lidia miró alrededor, gritando con una voz que no usaba hacía meses: «¿Hay alguien?». Pero nadie respondió, ni un alma. El bebé se movía débilmente. Sin pensarlo, lo alzó con sus manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. «Tranquilo, mi amor. Ya está, ya está». Y como si lo hubiera entendido, el niño dejó de llorar. Se acurrucó sobre su pecho, buscando calor, encontrando abrigo en el lugar menos pensado. En ese instante, Lidia sintió algo que hacía décadas no sentía: propósito. Lágrimas calientes le corrían por las mejillas sucias. «Mi sol», susurró, «te voy a cuidar aunque no tenga nada». Y así fue como una mujer invisible y rota encontró luz entre la basura. La noche avanzó lenta, mojada, pero por primera vez en años, Lidia no la sintió hostil. Caminó con el bebé envuelto entre sus brazos como si llevara un tesoro. Buscó cartones secos, los acomodó detrás del supermercado cerrado y se sentó con él entre las piernas, protegiéndolo del viento con su propio cuerpo. El niño apenas murmuraba algo entre sueños, pero no lloraba. Estaba en paz, y eso le bastaba a Lidia para no dormir. Se quedó despierta, vigilante, mirando hacia el cielo gris, como si esperara señales, respuestas, cualquier cosa. «¿De quién eres, mi vida?», murmuró, acariciando su cabecita suave. No había nota, ni biberón, ni pañal de repuesto, solo ese cuerpecito tibio, ese collarcito dorado en forma de luna que colgaba de su cuello, y una mirada que la traspasó como si ya se conocieran de antes. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, los primeros vecinos que pasaron la miraron con desprecio. Una mujer con el rostro tenso murmuró algo como «seguro se lo robó».
Otro hombre, con uniforme de seguridad, se detuvo y llamó a la policía sin preguntarle nada. Lidia no discutió, no gritó. Solo apretó al bebé más fuerte contra su pecho y bajó la mirada. Cuando la patrulla llegó, la rodearon como si fuera una delincuente. Uno de los oficiales le pidió que soltara al niño. Ella negó con la cabeza, sin soltar palabra. Lo encontré anoche. Estaba solo. Ahí, dijo con la voz rota. Los agentes se miraron entre ellos con escepticismo. Uno de ellos sacó el celular, tomó una foto. Tenemos que verificar su historia, señora. Lidia supo en ese momento que no importaba lo que dijera. Nadie le iba a creer. Era una sin techo, una basura más. Así que, antes de que se lo quitaran, corrió. No pensó en las piernas viejas, ni en los pulmones agotados, solo corrió, con el bebé pegado al pecho, esquivando callejones, doblando esquinas, hasta que no escuchó más sirenas. Se escondió detrás de un taller abandonado, temblando, con el corazón por salirse. «No te van a quitar de mí», murmuró. Pasaron horas. El bebé dormía. Ella lo miraba como si fuera su última razón de estar viva. Y quizás lo era. Esa noche no regresó a su esquina habitual. Cambió de zona, se alejó del barrio que la había visto caer. En un mercado nocturno vendió algunas cosas que llevaba en su carrito. Latas, piezas de metal, hasta su bufanda. Con eso compró una lata de leche en polvo y una mamadera barata. Se sentó en una plaza vacía, preparó el biberón con agua de una fuente pública y le dio de comer. El niño, con los ojos cerrados, succionó con fuerza, como si supiera que su vida dependía de ese momento. Lidia lo miró con una ternura que no sabía que aún tenía. «No tengo nada, pero te tengo a ti», le susurró. Y así, noche tras noche, calle tras calle, empezó a criarlo. Lo bañaba con agua de lluvia, lo tapaba con retazos encontrados, lo dormía con canciones que apenas recordaba de su infancia. Nadie la ayudaba, nadie le ofrecía ni una palabra amable, pero ella estaba decidida. Ese niño no volvería a estar solo, aunque tuviera que morirse en el intento. Con el paso de las semanas, el bebé comenzó a responder a su voz, a sonreír cuando la veía, a estirar sus bracitos en señal de ternura. Lidia ya no lo llamaba mi sol, solo por cariño, sino porque realmente era lo único que le daba luz en medio de tanta oscuridad. Había noches en que tenía que elegir entre comer algo o comprarle un pañal usado en buen estado, y siempre elegía por él. Le inventaba juguetes con tapas de botellas, le contaba historias mientras lo cargaba en la espalda con una sábana vieja. A veces lograba juntar unas monedas limpiando parabrisas o separando basura reciclable, pero casi todo iba para el niño. Lo demás lo aguantaba. Hambre, frío, dolor en las articulaciones, infecciones en los pies, todo era secundario. Los demás la seguían ignorando, o peor aún, mirándola con lástima o repulsión. Algunos llegaban a insultarla por tener un niño en la calle. «Seguro lo robaste, bruja vieja», escuchó una vez mientras una mujer cruzaba la acera apresurada. Pero él nunca la juzgaba. Cuando despertaba en medio de la noche y la veía a su lado, le agarraba el dedo con su manito diminuta y le sonreía. Y eso bastaba. Un día, mientras lo limpiaba con trapos mojados, él la miró fijo y, balbuceando, dijo algo que la dejó paralizada. «Ah, bu, ela». Lidia sintió que el mundo se detenía. Se le aflojaron las piernas. Se sentó y lo abrazó tan fuerte que el niño rió. Nadie le había dicho abuela jamás. Pero él, sin sangre ni apellido, la había elegido. Y ella supo, sin dudas, que no lo soltaría por nada del mundo. Los meses pasaron, y con ellos la calle se volvió más dura. Las lluvias eran más constantes, y las noches más frías. El bebé ya caminaba a trompicones, con unos zapatos rotos que Lidia había rescatado de la basura y remendado con cinta. Iban juntos a todas partes, como dos náufragos del mundo. Un día,
El niño se cayó y se raspó la rodilla. Lidia corrió a levantarlo, lo abrazó y lo consoló como si el dolor fuera propio. Y él, entre lágrimas, le dijo con voz clara: «No llores, abuela. Estoy bien». Eso la rompió por dentro. ¿Cómo podía tener tanta ternura alguien tan pequeño? Pero pronto, algo más comenzó a preocuparla. El niño se caía con frecuencia, se cansaba rápido. A veces, simplemente se quedaba sin fuerzas y se desplomaba sin razón. Al principio, pensó que era hambre, agotamiento. Pero un día, en medio del parque donde solían descansar, el niño se desmayó en sus brazos. Lidia gritó con desesperación. Pidió ayuda. Una mujer mayor, que la había visto muchas veces pero nunca se había acercado, corrió y llamó a una ambulancia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la trató con humanidad. En el hospital la atendieron con urgencia. Lidia esperó horas en un pasillo frío, abrazando la manta del niño como si fuera parte de él. Cuando finalmente salió un médico, su cara no traía buenas noticias. El diagnóstico era claro: una enfermedad hereditaria grave progresiva. Solo un trasplante de médula ósea podría salvarlo. Y entonces, en ese hospital blanco y hostil, Lidia sintió que el mundo se le venía abajo, pero no lloró, no gritó, solo se paró firme y dijo: «Háganme las pruebas. Si puedo darle lo que necesita, háganlo ya». Las pruebas fueron rápidas, pero las esperas parecían eternas. Cada vez que un enfermero pasaba, Lidia se paraba como un resorte, con las manos sudadas, esperando respuestas. Le hicieron exámenes, extrajeron sangre, revisaron compatibilidad. Y aunque no tenía ningún vínculo biológico con el niño, el resultado fue una posibilidad mínima pero real. Había una compatibilidad parcial. No era ideal, pero en situaciones extremas podía intentarse. El médico fue claro. El procedimiento era riesgoso, especialmente para alguien de su edad y con su estado físico deteriorado. Lidia lo miró directo a los ojos y preguntó: «¿Hay otra opción?». El médico negó con la cabeza. Ella respiró hondo y dijo: «Entonces firmo lo que sea». No dudó ni un segundo. Esa noche, mientras el niño dormía con suero en la habitación, Lidia vendió la única propiedad que le quedaba, una casita abandonada en el campo que había heredado de sus padres. Fue a una inmobiliaria del centro, firmó papeles sin leer la letra chica y aceptó el primer precio que le ofrecieron. Sabía que la estaban estafando, pero no le importó. Con ese dinero pagó el anticipo de la operación, compró medicamentos e incluso un pijamita nuevo para el niño. Cuando volvió al hospital, se sentó frente a la cama y le acarició el cabello con ternura. «Vamos a salir de esta, mi sol, te lo prometo». Nadie entendía cómo esa mujer desalineada, con olor a calle, era capaz de tanto. Pero ella no necesitaba que lo entendieran. Solo quería que él viviera. Los días previos a la operación fueron los más largos de su vida. Lidia dormía en una silla de plástico. Comía lo que le daban las enfermeras y pasaba las horas contando los segundos. A veces, cuando el niño despertaba, le contaba historias inventadas, con castillos de cartón y dragones que lloraban de miedo. Otras veces, simplemente le cantaba bajito al oído, como si la música pudiera curar. Una tarde, una asistente social se le acercó con un tono amable pero firme. «¿Está segura de querer hacer esto? Hay mucho riesgo para usted». Lidia asintió sin pestañear. «Él me salvó primero, ahora es mi turno». Firmó los papeles de riesgo vital sin que le temblara la mano. No preguntó si viviría o no. Solo pidió una cosa: «Si algo me pasa, por favor, no lo devuelvan a la calle». El día de la operación, el hospital parecía otro. Todo era ruido, luces, batas blancas. Lidia entró al quirófano con el corazón en paz. Mientras la dormían, su último pensamiento fue el rostro del niño riendo con un cochecito hecho de tapitas. Lo que pasó después fue confuso. Luces, voces, dolor. Despertó con tubos, vendajes y un frío que le calaba los huesos. Pero al abrir los ojos, lo primero que vio fue a él, dormido.
con color en las mejillas, respirando tranquilo. Entonces supo que había valido la pena. No tenía casa, ni dinero, ni salud, pero lo tenía a él, y eso, para ella, era todo. Pasaron los días y la recuperación fue lenta. Lidia caminaba con dificultad, tenía fiebre de a ratos, y los médicos insistían en que debía descansar más, pero ella se negaba a quedarse en cama. Cada paso que daba hacia la habitación del niño era como una victoria. Se sentaba a su lado, lo alimentaba con cuidado, lo ayudaba a sostener la cuchara, y cuando él se quedaba dormido, se quedaba mirándolo por horas, como si aún no creyera que estuviera vivo. Un día, mientras acomodaba la manta, notó que el collar del niño, ese colgante con forma de luna que traía desde aquella noche entre cartones, brillaba con una intensidad inusual bajo la luz blanca del hospital. Lo había visto tantas veces que ya se le hacía parte de él, pero en ese momento algo le llamó la atención. El reverso del amuleto tenía una inscripción grabada, pequeña, apenas legible: Anan Tao, sangre de mi sangre. Lidia frunció el ceño. No entendía qué significaba, pero sabía que ese nombre no era común. Fue al puesto de enfermería y preguntó si podían ayudarla a buscar información. La enfermera, curiosa, tecleó el nombre en su celular y su rostro cambió por completo. ¿De dónde sacó ese nombre?, preguntó en voz baja. Está hablando del heredero perdido de la familia Tao, los dueños de medio país. Lidia sintió que las piernas le fallaban. De repente, todo adquiría otro peso. Ese bebé, ese niño que había salvado con el cuerpo, con el alma, con la vida, ¿era el hijo de un millonario? La noticia corrió más rápido de lo que Lidia habría querido. En menos de 48 horas, el hospital estaba rodeado de seguridad privada, periodistas disfrazados de pacientes y rumores que saltaban de pasillo en pasillo. Un día, al volver del baño, Lidia encontró a 3 hombres de traje esperando frente a la habitación del niño. Uno de ellos se acercó con un tono educado, pero firme. ¿Usted es la señora que lo encontró? Ella asintió con el corazón latiéndole en la garganta. El señor Tao está en camino. Reconoció el amuleto. ¿Quiere ver a su hijo? Lidia no supo qué decir. Entró a la habitación, cerró la puerta y abrazó al niño con fuerza. No entendía por qué ese hombre, ese CEO del que todos hablaban como si fuera un rey, había perdido a su hijo, ni cómo ese bebé había terminado en una caja de cartón en medio de la calle. Pero lo que sí sabía era que no lo dejaría solo ahora. Esa misma tarde llegaron 4 autos negros, escoltas, una mujer llorando con los brazos abiertos y al final, él. Alto, imponente, con un traje caro y un rostro duro que se quebró en cuanto vio al niño. Lidia no se movió. Lo tenía en brazos y no lo pensaba soltar. El CEO se acercó despacio, sus ojos vidriosos clavados en el niño. Anan susurró, pero el pequeño, medio dormido, alzó la vista, reconoció a Lidia y dijo con firmeza: «Abuela». Fue como si el mundo se detuviera en ese segundo. Nadie se atrevió a decir nada. Y ahí estaba ella, la mujer sin nombre, sin casa, sin pasado, sosteniendo en brazos al hijo de uno de los hombres más poderosos del país. El silencio en esa habitación era tan denso que se podía cortar con las uñas. El CEO, aún con los ojos húmedos, dio un paso más, pero Lidia apretó al niño con fuerza, como si temiera que se lo arrebataran ahí mismo. «No se asuste», dijo él con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que no ocultaba el temblor. «No quiero separarlos. Solo quiero entender». Lidia lo miró directo a los ojos por primera vez. No había odio ni resentimiento, solo una desconfianza profunda, como quien ha sido herido demasiadas veces. «¿Dónde estaba cuando lo dejaron en una caja como un trapo viejo?», preguntó ella con una voz baja pero firme. El hombre bajó la cabeza, no supo qué decir. Detrás de él, una mujer, elegante pero devastada, soltó un sollozo ahogado.
era la madre biológica, o eso decían. Lidia no los conocía, no les debía nada. Todo lo que el niño era lo había construido con ella. Sus primeras palabras, sus juegos, su forma de abrazar. ¿Quién lo buscó durante estos años?, continuó Lidia. ¿Quién lloró con él cuando tuvo fiebre? ¿Quién vendió todo lo que tenía para salvarle la vida? Nadie respondió. El CEO apretó los puños, respiró hondo y dijo: «No sabíamos que estaba vivo. Hubo un secuestro, un engaño. Lo dimos por muerto». Lidia sintió un nudo en el pecho, pero no mostró emoción. Solo bajó la mirada y besó la frente del niño. Entonces ahora entienden lo que significa perderlo. Fue Anán quien rompió la tensión. Se incorporó en la cama, todavía débil, pero con la mirada clara, y dijo: «No quiero irme sin mi abuela». El CEO tragó saliva. Se acercó y se arrodilló frente a Lidia. «Usted salvó a mi hijo. No sé cómo agradecerle». La palabra «gracias» sonaba insuficiente en esa boca poderosa. «Quiero ofrecerle una casa, una vida digna, un lugar en nuestra familia». Lidia lo miró con escepticismo. No se trataba de dinero. Nunca lo había sido. Pero cuando el niño le extendió la mano, con los ojos llenos de esperanza, diciendo: «Vamos a casa, abuela», algo dentro de ella se rompió. No por dolor, sino por alivio. Por primera vez, sentía que tal vez no tendría que pelear sola. Aceptó en silencio, sin promesas, sin garantías. Solo con esa mano pequeña aferrada a la suya. Días después, la llevaron en un auto brillante, por calles que nunca había recorrido, hasta una villa lujosa, con jardines que parecían sacados de revistas. Al llegar, la rodearon empleados uniformados, médicos privados, asistentes. Pero ella solo buscó con la mirada a Anán. Cuando lo vio correr hacia ella gritando «¡Abuela!», supo que, aunque no entendiera del todo lo que estaba pasando, al menos él seguía siendo suyo. Lo que no imaginaba era que, en ese nuevo mundo de abundancia, también habría nuevas formas de humillación. Y que, a pesar del oro, el veneno no desaparece, solo cambia de ropa. Los primeros días en la mansión Tao fueron una mezcla de asombro y desconcierto para Lidia. Nunca había pisado un piso de mármol, ni usado una cama con sábanas tan suaves que parecía dormir sobre nubes. Le ofrecieron ropa nueva. Médicos la revisaron sin preguntarle nada, y hasta una chef personal le llevó una bandeja con frutas exóticas que no sabía ni cómo pelar. Pero lo que más la desconcertaba no era la opulencia, sino la forma en que todos la miraban. Como si fuera un objeto extraño, una mancha en el decorado. Algunas miradas eran de compasión mal disimulada, otras, directamente, de desprecio. Una tarde, mientras caminaba por el jardín con Anán de la mano, escuchó a dos mujeres jóvenes, primas del niño, supo luego, cuchichear entre risas. «¿Esa es la vagabunda? Pensé que era un rumor». Y la otra, sin disimulo, respondió: «No entiendo por qué la tienen aquí. El niño ya está sano, que se largue». Lidia no dijo nada. Solo apretó la mano del niño y siguió caminando. Esa noche, sola en el cuarto enorme que le habían asignado, lloró en silencio. No por tristeza, sino por impotencia. Sabía que aunque la hubieran traído a una mansión, seguía siendo invisible para muchos. Como si la mugre de la calle no se quitara nunca, aunque uno se bañe con jabón importado. Pero el golpe más duro no vino de los ricos, sino de los que la servían. Una mañana, mientras se bañaba, una joven empleada nueva, recién llegada, según escuchó, le cerró la puerta del baño desde afuera y dejó la luz apagada. Lidia, empapada, quedó atrapada sin poder gritar. El agua fría le calaba los huesos y el miedo de la oscuridad la paralizó. Cuando finalmente logró abrir la puerta a la fuerza, salió temblando. La empleada la miró con burla y dijo: «Aquí no necesitamos basura callejera». Anán vio la escena. Estaba por subir las escaleras y se detuvo al ver a su abuela empapada, con el cabello goteando,
y los ojos llenos de rabia contenida. El niño bajó de inmediato, tomó su mano y con voz fuerte delante de todos gritó: «Ella es mi abuela. Quien la toque me toca a mí». El eco de su voz retumbó por toda la casa. Algunos empleados bajaron la mirada, otros fingieron no escuchar. Pero desde ese día, Lidia dejó de ser la vagabunda para convertirse en alguien con nombre, con fuerza, con respaldo. Y no por el dinero ni por la lástima, sino por ese niño que con una sola frase había hecho temblar la estructura de un imperio. Desde aquel día, el respeto hacia Lidia cambió, pero no desapareció el veneno. Solo se volvió más silencioso. Ya no la encerraban, ni se burlaban en voz alta, pero los cuchicheos seguían. Las sirvientas la saludaban con una sonrisa vacía, y los familiares del CEO fingían amabilidad que se caía en cada gesto. Sin embargo, Anán se encargaba de recordarle día tras día que no estaba sola. La tomaba de la mano en los almuerzos familiares, le servía jugo, le enseñaba a usar los cubiertos como lo hacían ellos. «Así, abuela, no importa si se cae, yo te ayudo». Y cada vez que ella se sentía fuera de lugar, él la abrazaba como si no existiera el resto del mundo. Un día, el niño la llevó de la mano hasta el despacho de su padre. «Papá, quiero que le des un título a mi abuela», dijo sin rodeos. El CEO, que ya se había ganado la admiración pública por recuperar a su hijo, dudó. Pero Anán insistió. «Ella me salvó la vida. Yo no estaría aquí sin ella». Fue así como, en un acto privado pero simbólicamente poderoso, se le otorgó a Lidia el título de matriarca honoraria de la familia Tao. No por nobleza ni por dinero, sino por mérito. Y aunque el papel le parecía un lujo innecesario, Lidia lo guardó. No por vanidad, sino porque por primera vez alguien la había nombrado con dignidad. La vida en la mansión siguió, con sus lujos y sus trampas, pero Lidia aprendió a moverse entre los pasillos como quien camina sobre cristales, con cautela, pero sin miedo. Su cuerpo seguía frágil, su salud aún resentida por la operación, pero su voluntad era otra. Ya no recogía latas ni dormía sobre cartones, pero no olvidaba. Cada vez que veía a Anán reír en el jardín, cada vez que lo escuchaba pronunciar su nombre frente a los demás con orgullo, una parte de ella sanaba. En los eventos de la empresa, donde desfilaban trajes de diseñador y palabras vacías, él exigía que ella estuviera presente. Una tarde, en una cena formal llena de empresarios, Anán se paró frente al micrófono con apenas 6 años y dijo: «Ella no es mi abuela porque me parió. Es mi abuela porque me eligió cuando nadie más lo hizo». El salón entero se quedó en silencio. Algunos aplaudieron por compromiso. Otros bajaron la mirada. Pero Lidia solo lloró en silencio, con la servilleta apretada entre los dedos. No necesitaba aplausos, solo necesitaba eso, ser vista. Y esa noche, por primera vez en su vida, todos la vieron. El tiempo pasó, y Lidia fue encontrando su lugar en ese mundo que no estaba hecho para gente como ella. A veces, en las mañanas, se sentaba en el jardín a tomar té, viendo a Anán correr con su tutor de música o discutir de cosas de empresa con su padre como si fuera un adulto en miniatura. Aún no se acostumbraba a los lujos, el ascensor de vidrio, las batas suaves, los perfumes caros en el baño, pero ya no se sentía una intrusa. Cada pequeño gesto del niño reforzaba su lugar. Él la incluía en todo, en las reuniones escolares, en los almuerzos importantes, en sus juegos privados. Una tarde, mientras tomaban helado en la terraza, Anán le regaló una pulsera que él mismo había armado con cuentas doradas. «Para que todos sepan que sos mi abuela, de verdad». Ella la usó desde ese día como si fuera una joya real, aunque las piedras fueran de plástico. Pero en esa mansión, donde todo parecía calculado, su presencia seguía incomodando. Lo notó especialmente en la mirada fría de uno de los hermanos del CEO, un hombre que la observaba como si pudiera ensuciar la plata con solo rozarla.
Una noche, él se acercó a Lidia mientras ella regaba unas plantas en el invernadero. Usted tuvo suerte, pero no se confunda. Aquí nadie olvida de dónde viene cada quien. Lidia lo miró sin decir nada, con esa calma que solo da el haber dormido en la calle y sobrevivido. La prueba definitiva de esa tensión silenciosa llegó en la fiesta anual de la empresa Tao. Era un evento exclusivo, con prensa, políticos, cámaras y flashes. Todos los miembros de la familia debían asistir. El CEO, en un gesto inesperado, decidió que ese año se haría un homenaje público a Lidia. Mandó a hacer un video con fotos del niño durante su recuperación, intercaladas con imágenes de ella cuidándolo, cargándolo, abrazándolo. El video se cerraba con una frase: no siempre la sangre hace familia, a veces el corazón elige mejor. Lidia, sin saber nada, llegó vestida con un traje sencillo, pero elegante, que le había escogido Anand. En el cuello brillaban unas joyas de edición limitada que el CEO le había regalado, no por ostentación, sino como símbolo de respeto. Cuando subió al escenario, con el niño tomándola de la mano, hubo un aplauso tímido al principio, pero luego más fuerte, más largo. Entre los asistentes, muchos que antes la habían evitado, ahora la buscaban para saludarla. Algunos hasta le pedían fotos, querían tomarse una selfie con la abuela del milagro. Pero ella solo buscaba la mirada de su nieto, y cuando lo encontró, sonriéndole con los ojos brillantes de emoción, supo que nada de eso importaba. Solo él, solo ellos. En ese instante, todo lo demás se volvió ruido. La fiesta siguió, con copas brindando y sonrisas fingidas, pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería después del homenaje. Entre los invitados apareció un rostro que Lidia no había visto en años, pero que nunca olvidó. Era su hijo biológico, aquel que se había ido cuando ella más lo necesitaba, el mismo que un día, con 20 años, le gritó que se avergonzaba de su madre vagabunda y se marchó sin mirar atrás. Ahora estaba ahí con un traje alquilado, peinado como empresario y una sonrisa nerviosa en los labios. Se acercó mientras la mayoría aún aplaudía. «Mamá», dijo con una voz tan bajita que parecía de otro tiempo. Lidia sintió un escalofrío en la espalda. No había vuelto a escuchar esa palabra en décadas. El CEO, al notarlo, frunció el ceño. Los de seguridad se pusieron tensos, pero ella levantó una mano. «Está bien», dijo. El hombre, su hijo, dio un paso más. «He cambiado, lo juro. Vi todo por las noticias. No sabía lo que hacías por ese niño. Te vi en el video y me di cuenta de que nunca te conocí de verdad». Lidia lo miró con una mezcla de cansancio y compasión. Lo dejó hablar. No por él, sino por ella. Porque había palabras que ya no dolían, pero sí merecían ser oídas. «Te abandoné cuando más me necesitabas. Y tú todavía tenías amor para otro que no era tuyo», murmuró, bajando la cabeza. Lidia lo observó con una tristeza serena, como quien ya no guarda rabia, solo recuerdos. «No vine a pedir nada», continuó él. «Solo quería verte, saber si me perdonas». Lidia respiró hondo. Se acercó, lo miró de frente y dijo en voz baja pero firme: «Te perdono, pero no vuelvas. No fue un castigo, no fue venganza. Fue la línea final de un capítulo que había cerrado hace mucho». El hombre bajó la mirada, tragó saliva y se fue sin decir más. Nadie lo detuvo. Nadie lo siguió. Anand, que había visto todo desde una esquina del salón, se acercó y tomó la mano de su abuela. «¿Quién era?», preguntó. «Alguien que tuve que dejar ir para poder encontrarte a ti», respondió ella. Esa noche no hubo más palabras, solo una cena sencilla entre los dos en una sala elegante pero silenciosa. Comieron en paz. Anand le sirvió un poco más de arroz y ella, por primera vez en mucho tiempo, comió sin prisa. En el centro de la mesa, una vela encendida.
Afuera la ciudad seguía girando, pero ahí, en ese rincón de lujo y ternura, Lidia supo que por fin estaba donde debía estar. Con el pasar de los meses, el nombre de Lidia empezó a sonar más allá de los muros de la mansión Tao. En entrevistas, el CEO hablaba de la mujer que salvó a mi hijo cuando el mundo le dio la espalda. En las redes sociales, su historia se volvió viral. La abuela que emergió de la basura para convertirse en el corazón de una de las familias más poderosas del país. Pero ella no buscaba fama. Rechazó todas las invitaciones a programas de televisión. No quiso entrevistas ni portadas. Solo aceptó acompañar a Anand cuando él pidió que ella fuera a contar un cuento en su escuela. Fue ahí, frente a una decena de niños de uniforme impecable, que Lidia encontró una nueva voz. Contó cómo un día, entre cartones, escuchó un llanto. Cómo ese llanto se convirtió en risa y cómo esa risa la salvó. Los niños la miraban como si fuera una heroína, pero ella solo decía: «No salvé a nadie, me salvó él». A partir de ahí, comenzaron a invitarla a otras escuelas, a centros comunitarios, a comedores. No como figura pública, sino como mujer que había sobrevivido. Iba con su bolso de tela, sus zapatos planos y una libreta donde escribía pequeñas frases que escuchaba de Anand. Las llamaba «cosas que me dan vida». Un día, mientras caminaba con Anand por un centro comercial, uno de esos tan brillantes que antes la habrían echado solo por entrar, se cruzaron con una antigua vecina del callejón donde vivía. La mujer la miró de arriba a abajo, como dudando si era ella. Lidia no dijo nada, solo la miró en silencio. La mujer balbuceó algo como: «No sabía que eras tú, qué milagro», pero Lidia no respondió. Anand, sin entender del todo, le preguntó al salir: «¿Quién era?». Ella respondió simplemente: «Alguien que solo me veía cuando no podía evitarlo». La frase se quedó en el aire, pesada pero liberadora. A veces, las heridas más hondas no vienen de los enemigos, sino de los que fingen no ver. Lidia ya no necesitaba venganza, pero sí justicia. Por eso, cuando el CEO le pidió que hablara en una reunión importante de accionistas, donde muchos de los que antes la despreciaban ahora la buscaban para sonreírle, ella aceptó. Subió al estrado con paso lento pero firme, con un vestido sencillo y el cabello recogido. Anand la miraba desde la primera fila. Ella habló poco, pero cada palabra fue una piedra colocada con precisión. «Durante años fui invisible. No pedía nada, solo que me vieran como humana. Hoy no vengo a cobrar deudas. Vengo a recordar que los milagros no vienen del cielo. Vienen de elegir no abandonar». El salón entero se levantó a aplaudir, pero ella no sonrió. Solo bajó del escenario, tomó la mano de su nieto y se fue, porque ya había dicho todo. Pese a los reconocimientos y a los gestos públicos de admiración, Lidia seguía caminando con cautela. En su interior, la calle nunca se había ido del todo. Dormía poco, se despertaba con cualquier ruido y siempre revisaba 2 veces si la puerta de su cuarto estaba bien cerrada. A veces, sin que nadie supiera, salía por las mañanas y caminaba hasta el antiguo barrio donde la vida la había pateado más fuerte. No buscaba nostalgia, sino recordarse a sí misma quién era. Una vez se sentó en la banca donde había dormido tantas noches con Anand en brazos. La madera aún crujía, pero ahora el viento ya no le calaba los huesos. Pasó una mujer joven, con ojeras y un bebé colgando de una manta. Lidia la observó en silencio. Cuando sus miradas se cruzaron, la joven bajó los ojos, como si le diera vergüenza ser vista en esa condición. Lidia se levantó, sacó de su bolso un billete doblado y lo dejó sobre la manta del bebé, sin decir una palabra. La joven la miró, sorprendida, sin entender del todo. «No se rinda», murmuró Lidia antes de alejarse. No buscaba reconocimiento. Solo quería que otra mujer, como ella, no se sintiera tan sola.
porque si algo había aprendido era que a veces un gesto silencioso vale más que 1000 discursos. Una tarde, al volver a casa, encontró al CEO esperándola en el jardín con una caja de madera en las manos. «Esto es para usted», dijo, sin muchas palabras. Dentro había un conjunto de fotos enmarcadas de Anand durante su recuperación, junto a cartas escritas por él, donde contaba cómo Lidia lo había cuidado, protegido, amado. «Quiero que esto esté en la sala principal de la casa, para que nadie olvide quién salvó a mi hijo». Lidia asintió con un leve gesto. Esa noche colgaron los cuadros juntos. Anand, feliz, decía: «Mira, abuela, es como un museo de nosotros». Y sí, en cierto modo lo era. Un museo del dolor, la resistencia y el amor. Pero el pasado no dejaba de tocar la puerta. En medio de ese nuevo mundo seguían llegando rostros del ayer. Ex compañeros del hijo biológico, antiguos vecinos que fingían no haberla despreciado, incluso organizaciones que querían usar su historia para promocionar campañas. Lidia rechazaba todo. No quería ser símbolo. Solo quería vivir tranquila al lado del niño que le cambió la vida. Pero sabía que tarde o temprano algo más vendría. La calma nunca duraba mucho, y ella, aunque no lo decía en voz alta, ya sentía en el aire ese viejo olor a tormenta. Y la tormenta llegó, en forma de una llamada inesperada. Una noche, mientras Lidia preparaba una infusión caliente para Anand, el teléfono fijo, que casi nadie usaba, sonó. Ella dudó en atender, pero algo en su interior la empujó a hacerlo. «Señora Lidia», dijo una voz masculina con tono apresurado. «Soy del Hospital Central. Tenemos una situación urgente con el niño». El corazón se le detuvo. Anand estaba en su cuarto jugando tranquilo, pero el miedo ya se había apoderado de ella. «¿Qué pasa?», preguntó. La voz explicó que, durante una revisión de rutina, descubrieron un marcador genético que podría representar una recaída si no se trataba a tiempo. Nada grave aún, pero urgente. Necesitamos repetir los estudios esta misma semana. Y si es necesario, prepararnos para otra intervención. Lidia colgó con las manos temblando. Entró al cuarto y encontró a Anand dibujando. No le dijo nada. Solo se sentó a su lado, lo miró en silencio y lo abrazó. Esa noche no durmió. Pasó las horas mirando por la ventana, repasando todo lo que había hecho por ese niño y pensando en lo que aún tendría que hacer, porque si la vida volvía a ponerlo en peligro, ella volvería a ofrecer lo que fuera, incluso lo poco que le quedaba. Al día siguiente fue directamente al hospital, pidió hablar con el director, le exigió que hicieran todo lo necesario, sin importar el costo. «Use mi nombre, mi sangre, mi vida, si hace falta», dijo sin miedo. El director la escuchó con respeto, pero con cautela. «Vamos a hacer lo posible, pero necesitamos a la familia directa también». Esa tarde, convocaron al CEO y a la madre biológica. La reunión fue tensa. El hombre, aunque agradecido con Lidia, no soportaba verla sufrir otra vez. «Déjenos ocuparnos nosotros ahora», dijo con firmeza. Pero ella negó. «No, no se trata de orgullo. Se trata de que él me eligió, y yo no lo voy a soltar». La madre biológica, visiblemente incómoda, intentó intervenir. «Tal vez lo mejor es que tomemos distancia un tiempo». Lidia la miró sin pestañear. «¿Distancia de quién? ¿Del niño que ella abandonó o del que yo salvé?» La frase cayó como un trueno en la sala. Nadie respondió. Al final, acordaron que se harían todos los exámenes posibles. Lidia fue la primera en ofrecer el brazo para extraer sangre. No le importaba cuántas veces más tuviera que entrar al quirófano. Su único miedo era perderlo, porque ese niño, con su risa desdentada y su voz de mando infantil, era más suyo que cualquier título, casa o apellido. Y si había que volver a pelear, lo haría. Aunque esta vez, sabía, el enemigo no era la calle, sino el destino. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones.
análisis clínicos y esperas interminables en pasillos que ya le resultaban demasiado familiares. Lidia volvía a dormir en sillas, a comer sobras del personal médico, a rezar en silencio sin creer en ningún dios. Anán, pese a todo, seguía fuerte. Se quejaba poco, jugaba con lo que tuviera a mano, y cada vez que la veía con la mirada perdida, se acercaba a tocarle la cara y decir: «Estoy bien, abuela, no llores por dentro». Esa frase la rompía, porque solo él, solo ese pequeño que alguna vez encontró entre basura, sabía leerle el alma. Los resultados de los estudios fueron ambiguos. No era una recaída definitiva, pero sí una advertencia. El sistema inmunológico del niño estaba debilitado y podía fallar. Tenemos que reforzarlo. Hay medicamentos nuevos, experimentales, caros, explicó el médico con tono cuidadoso. Lidia no preguntó cuánto costaban, solo dijo: «Dígame dónde firmo». Volvió a vender cosas, joyas que le habían regalado, muebles que le parecían innecesarios, hasta un par de vestidos elegantes que nunca usó. El CEO, al enterarse, se molestó. «No tienes que hacer esto. Yo puedo cubrirlo todo». Pero Lidia fue clara. «Él es mi nieto. Esta es mi lucha. No me quites eso». Y por primera vez, el hombre no discutió. Bajó la cabeza y entendió. En medio de esa tensión, una escena cambió todo. Una noche, mientras Lidia preparaba sopa en la cocina pequeña que usaba para sentirse útil, escuchó una discusión en el pasillo. Eran dos tías del niño, hermanas del CEO, que hablaban sin notar que ella estaba cerca. ¿Y si el niño se pone mal de nuevo? Esa vieja no es nadie. No debería tener tanto poder en esta familia. La otra rió con desprecio. «Si fuera por mí, ya la habría mandado de vuelta a donde salió». Anán se encaprichó con ella, pero se le pasará. Lidia no dijo nada. Entró al comedor, colocó la olla sobre la mesa y sirvió 2 platos como si no hubiera oído nada. Pero dentro de ella algo se movió. Ya no era solo por Anán. Ahora se trataba de defender el lugar que había construido con dolor, sudor y ternura. Esa noche esperó a que el niño durmiera y bajó al despacho del CEO. Golpeó la puerta con fuerza. «Quiero hablar», dijo apenas él abrió. Lo miró directo, con esa mirada que ya había enfrentado sirenas, policías, cirugías y calle. «Quiero que quede por escrito, que nadie pueda echarme de esta casa sin que él lo decida. Que tenga el derecho legal de tenerme cerca, pase lo que pase». El CEO la miró en silencio, comprendiendo de una vez por todas que esa mujer no estaba pidiendo un favor. Estaba exigiendo lo que había ganado con cada lágrima. Y esa noche firmaron un documento que sellaba su vínculo, no de sangre, de verdad. A partir de ese momento, algo cambió en la mansión. Lidia ya no era solo una invitada tolerada por gratitud, era una figura con peso, con nombre, con respaldo legal. Las miradas de desprecio se volvieron más cuidadosas, más disfrazadas, pero seguían ahí, agazapadas. Ella las sentía, pero ya no las temía. Caminaba erguida por los pasillos, saludaba con firmeza, y cada vez que alguien intentaba hacerla sentir menos, Anán se interponía sin dudar. «Ella es la jefa de mi corazón», decía con orgullo, haciendo sonrojar a más de uno. El respeto no se imponía con gritos, sino con constancia. Lidia había aprendido eso en la calle, donde sobrevivir era resistir en silencio. Un día, durante una comida familiar en el gran salón de mármol, uno de los tíos hizo un comentario sarcástico. «Con tanto poder que tiene, debería abrir una escuela para mendigos». El silencio fue inmediato. Todos miraron al CEO, pero fue Anán quien se levantó, con la cara roja de rabia, y gritó: «¡Cállate! Ella me dio más educación que todos ustedes juntos». El tío intentó disculparse, pero Lidia ya se había levantado. No con rabia, con dignidad. «No necesito su aprobación. La calle me enseñó a vivir sin ella». Y se fue, dejando al hombre tragándose su arrogancia con el vino caro.
Esa noche, Anán entró a su cuarto con una caja en las manos. «Tengo algo para ti», dijo, y le mostró un cuaderno forrado en tela, lleno de dibujos que él había hecho durante los años que habían pasado juntos. Había uno de ellos, dos durmiendo en un banco, otro de ella dándole de comer, uno más en el hospital, con él en cama y ella a su lado, leyendo. Pero lo que más la conmovió fue el dibujo final. Los dos en una casa sencilla con plantas y un gato sonriendo. «¿Esto qué es, mi amor?», preguntó ella conmovida. Y él, sin titubear, respondió: «Es mi futuro contigo, abuela. Cuando sea grande, voy a construir una casa donde estemos solo nosotros dos y nadie nos moleste jamás». Lidia sintió un nudo en la garganta. Lo abrazó tan fuerte que el niño apenas podía respirar. «No me importa dónde, Anán, mientras estemos juntos». Esa promesa, hecha entre crayones y ternura, fue lo que le dio fuerzas para los meses siguientes, porque si bien la salud del niño mejoraba lentamente, los obstáculos no desaparecían. Siempre había algo nuevo que enfrentar, una operación menor, una nueva medicación, un familiar que volvía con veneno disfrazado de cortesía. Pero ahora Lidia ya no temía al futuro, porque sabía que, pasara lo que pasara, ella ya no era solo una mujer rota, era la raíz firme de una nueva historia, y nadie, ni con todo el oro del mundo, podía quitarle eso. Fue en uno de esos días tranquilos, en los que parecía que por fin la vida se estaba acomodando, cuando llegó la última gran prueba. Una invitación formal, sellada con el emblema de la familia Tao, llegó a nombre de Lidia. La gala anual de beneficencia, el evento más importante del año para la empresa. «Es en tu honor», dijo el CEO. «Queremos que recibas un reconocimiento público por todo lo que hiciste». A Lidia no le gustaban los escenarios, ni las cámaras, ni los trajes caros, pero Anán estaba emocionado. «Van a decir que sos una heroína. Yo voy a aplaudir más fuerte que todos», le prometió, y eso fue suficiente para convencerla. Le compraron un vestido nuevo, sencillo, azul oscuro, con mangas largas, y un collar discreto que Anán eligió él mismo. «Para que combines con la luna de tu corazón», le dijo, tocando el colgante original que aún guardaban como un amuleto. La noche de la gala, la mansión se vació. Todos iban a asistir. El salón de eventos estaba iluminado como un palacio. Había alfombra roja, flashes, mesas elegantes y discursos por todos lados. Cuando Lidia llegó, tomada del brazo de Anán, el murmullo fue inmediato. Algunos la miraban con admiración genuina. Otros con esa incomodidad que nunca desaparece del todo, pero nadie podía ignorarla. Ella, la mujer de los cartones, ahora caminaba firme, con el niño que había salvado como escudo y bandera. La ceremonia fue extensa. Se habló de donaciones, de proyectos, de cifras millonarias, pero todos esperaban lo mismo, el homenaje final. El presentador, con voz solemne, anunció: «Y ahora, el momento más esperado de la noche. Un reconocimiento a quien nos recordó que el amor verdadero no entiende de sangre ni de estatus social. Señoras y señores, Lidia Mendoza». El aplauso fue unánime. Lidia subió al escenario sin temblar, con los zapatos nuevos que aún le apretaban los pies y el corazón latiéndole como tambor. Anán la miraba desde la primera fila, con los ojos vidriosos y las manos entrelazadas. Cuando tomó el micrófono, el salón se hizo silencio. «No soy mujer de discursos», empezó con la voz grave. «Solo quiero decir que nadie debería ser olvidado en esta vida, que todos merecemos ser vistos, escuchados, sostenidos, y que yo no salvé a nadie. Fue ese niño quien me salvó a mí». Hubo un aplauso contenido, pero antes de bajar agregó algo más. «Me dejaron sola en una calle, me llamaron basura, pero hoy estoy aquí. No para vengarme, sino para dejar claro que el valor de una persona no se mide por su ropa ni por su cuna. Se mide por lo que hace cuando nadie la ve». Y bajó.
sin lágrimas, sin temblores, con la mirada fija en Anán, porque todo lo demás era decorado. Lo único real era él. Después del discurso, la atmósfera en el salón cambió. Había quienes la aplaudían con sinceridad, emocionados. Otros, simplemente porque tocaba. Pero la mirada de Lidia ya no buscaba aprobación. Aprendió con los años que la ovación más importante es la que se da una a una misma. Caminó hacia su asiento con Anán corriendo a abrazarla como si acabara de ganar el trofeo más grande del mundo. «Fuiste la mejor, abuela», le susurró. En esa frase, Lidia encontró más reconocimiento que en todos los diplomas que le habían querido entregar esa noche. Durante la cena, se acercaron empresarios, políticos, rostros conocidos de la televisión. Todos querían una foto, una palabra, un saludo. Lidia sonreía con cortesía, pero su atención estaba solo en el niño que, entre mordida y mordida, la miraba como si fuera un superhéroe. Sin embargo, no todo era aplauso. Cerca del final del evento, una mujer se acercó a ella con una copa en la mano y un tono condescendiente. «Es increíble cómo alguien como usted terminó aquí. Me recuerda que todo es posible, incluso lo absurdo». Lidia la miró sin alterarse. No respondió. Solo giró su rostro hacia Anán, que la observaba desde lejos, y ese gesto bastó, porque cuando una ha vivido en la intemperie, no necesita palabras para poner a alguien en su lugar, basta con estar de pie. Fue en ese instante, casi como si el destino lo hubiera planeado, que uno de los asistentes anunció una última sorpresa. «Tenemos una presentación especial. Una donación anónima ha financiado una escuela para niños en situación de calle. Llevará el nombre de alguien muy especial, Centro Educativo Lidia Mendoza». Lidia parpadeó confundida. No sabía nada de eso. El CEO subió al escenario con una sonrisa contenida. «No lo sabía nadie. Era nuestro regalo, porque usted no solo salvó a Anán, ha inspirado a cientos». El aplauso fue ensordecedor. Las luces la enfocaron. Anán, sin contenerse, se puso de pie sobre su silla y gritó: «¡Esa es mi abuela!». El salón entero lo siguió. Aplausos, vítores, lágrimas. Pero Lidia solo cerró los ojos un segundo. Sintió el eco de los días en los que no tenía techo, en los que el único aplauso era el silencio de la madrugada. Y pensó que, quizás, no era absurdo estar ahí. Quizás la justicia llega, no como venganza, sino como redención silenciosa. Esa noche, cuando volvieron a casa, Anán se quedó dormido en el auto, con la cabeza en su regazo. Lidia miró por la ventana, las luces de la ciudad pasando como recuerdos. Y por primera vez, desde que lo encontró en aquella caja, se permitió sonreír sin culpa. Con la inauguración del Centro Educativo Lidia Mendoza, la historia de la mujer que había vivido entre basura y ahora daba nombre a un espacio de esperanza, recorrió los noticieros, las redes y hasta los pasillos políticos. Pero ella no cambió. Seguía usando sus zapatos planos, cocinando para Anán en la cocina pequeña de la casa, cuidando sus plantas en el invernadero y yendo a dormir temprano, como siempre. Cuando la invitaron a cortar la cinta en la escuela, fue con un vestido sencillo, el mismo que usaba para ir al médico. A su lado, Anán llevaba una flor en la mano y la mochila colgando. Era la primera vez que Lidia se sentía parte de algo sin tener que pedir permiso. Al llegar, los niños la rodearon. No sabían su historia completa, pero la miraban como si fuera alguien que entendía de verdad lo que era no tener nada. Dio un discurso breve, sin micrófono. «Este lugar no es mío, es de ustedes, porque nadie merece sentirse olvidado». El director del centro, emocionado, le ofreció un puesto de consejera honoraria. Ella aceptó, pero con una condición. «No quiero escritorio, quiero silla en el patio, donde pueda escuchar».
Así empezó a pasar las tardes, sentada entre los niños, contando historias, limpiando lágrimas, enseñando a coser botones o pelar frutas. Y por cada pequeño que se le acercaba diciendo «Abuela Lidia», una parte de ella se curaba. Una mañana cualquiera, mientras barría hojas secas del jardín del centro, recibió la visita de alguien inesperado, la madre biológica de Anán. Vestía sobrio, sin maquillaje, el rostro marcado por años de ausencias. «¿Podemos hablar?», pidió, casi en susurro. Lidia dudó, pero asintió. Se sentaron en una banca bajo un árbol. La mujer hablaba lento, sin excusas. «Sé que fallé, sé que no merezco verlo, pero necesitaba decirte gracias, por todo». Lidia no respondió de inmediato. Observó a los niños jugar, recordó las madrugadas de hospital, las noches frías entre cartones. «No me debes las gracias», dijo al fin. «Debes convertir tu ausencia en presencia, porque los hijos no se crían con disculpas, se crían con actos». La mujer bajó la cabeza, dolida pero consciente. «¿Crees que algún día él me perdone?». Lidia la miró fijo. «Eso no depende de mí. Pero empieza por no mentirte más a vos misma». Fue una conversación breve, sin lágrimas, sin abrazos, sin reconciliaciones forzadas, solo verdad. Y eso, para Lidia, era más que suficiente. Al despedirse, la mujer dejó una carta en sus manos. Lidia no la leyó en ese momento. La guardó en su bolso, sabiendo que hay cosas que necesitan madurar en el silencio antes de abrirse, como ella. Como todo, esa noche, ya de regreso en la mansión, Lidia se sentó en su cuarto con la carta en la mano. El niño dormía en la habitación contigua. Su respiración acompasada era el único sonido que rompía el silencio. La abrió con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus dedos. La letra era clara, sin adornos. La madre biológica hablaba de su dolor, de su culpa, de los días en los que había buscado excusas para no enfrentar lo que había perdido. «Te vi en la televisión, te vi con él, y entendí que fuiste todo lo que yo no supe ser», decía una de las frases. Lidia la leyó entera, sin saltar una sola palabra, sin permitir que las emociones la arrastraran. Al terminar, la dobló con cuidado y la guardó en una caja junto a los dibujos de Anán. No por nostalgia, sino por respeto. Porque entendía que algunas heridas no se curan, pero se ordenan, y aquella carta era eso, una pieza más en el rompecabezas de un pasado que ya no la definía, pero que seguía ahí. Al día siguiente, cuando Anán le preguntó si estaba bien, ella le respondió con una caricia: «Estoy aprendiendo a estarlo, mi amor, porque incluso en la calma, el corazón necesita tiempo para desarmar sus viejas defensas». Fue esa misma semana cuando Anán, en una clase de arte del colegio, pintó un retrato de Lidia. No era un dibujo prolijo ni simétrico. Tenía líneas torcidas, colores fuera de lugar, pero una fuerza brutal en el trazo. Cuando la maestra le preguntó qué representaba, él respondió sin pensar: «Mi abuela es mi casa». La frase llegó a oídos del CEO, que no tardó en compartirla en redes con una foto del dibujo. Se volvió viral. Comentarios de mujeres de todo el mundo llenaron la publicación. «Esa mujer me representa. Yo también crié a mis nietos». Las verdaderas madres a veces no paren, pero aman más que nadie. Lidia leyó algunos mensajes en el celular que le había regalado Anán. No respondía, pero los leía, y en su corazón algo se expandía. No se trataba de fama. Era la validación silenciosa de otras como ella. Mujeres que amaron sin condiciones, que dieron todo sin esperar nada, que supieron convertir las ruinas en nido. Ese día, Lidia decidió escribir también. No una respuesta pública ni un libro, solo una hoja que guardó en su caja de madera con una frase sencilla: «Fui invisible, pero amé con todo, y eso me hizo eterna». No la firmó, no hacía falta. Ella ya sabía quién era. Con el tiempo, Lidia se convirtió en una figura habitual en el centro educativo.
No había semana en que algún niño no corriera a sus brazos, no llorara en su regazo, o no le confiara sus pequeñas tragedias. Era la única que sabía escuchar sin interrumpir, sin juzgar, sin apurar. A veces, simplemente se sentaba en el patio con su cuaderno de tela, mientras los niños jugaban alrededor, y escribía frases sueltas. Hoy, uno me dijo que su mamá llora en la noche, otro me abrazó sin razón. Esas son las que más duelen. Nadie le había enseñado a ser guía, pero ella lo era. No con discursos, sino con presencia, con manos que sabían sostener, con silencios que sabían acompañar. Fue en una de esas tardes, cuando el sol caía y el ruido de la ciudad comenzaba a apagarse, que recibió la visita del mismo hijo biológico que un día se había marchado sin mirar atrás. Estaba parado en la puerta del centro, con una bolsa en la mano y los ojos cansados. Lidia lo vio, respiró profundo y salió a su encuentro. «No vengo a pedir nada», dijo él antes de que ella hablara. «Solo quise verte, saber si seguías bien, y traerte esto». Le extendió la bolsa. Dentro había un par de zapatos nuevos, de los sencillos, cómodos, que ella solía usar. «Los vi y pensé en vos», dijo, sin esperar que los aceptara. Lidia tomó la bolsa. No dijo gracias. No lo abrazó. Solo lo miró con esa calma que duele, y dijo, «No soy la misma que dejaste, pero aprendí a no odiarte». El hijo asintió sin defenderse. «Me costó entender lo que hiciste por ese niño, por alguien que no era tu sangre, pero ahora veo que eso es ser madre, o abuela, o lo que sea, es dar, aunque no te lo devuelvan». Lidia lo escuchó sin interrumpir. «Sé que nunca voy a ser parte de tu vida como antes, y está bien. Solo quería que supieras que estoy cambiando, que intento no repetir lo que me hizo daño». Ella miró sus manos, más arrugadas que nunca, pero fuertes. «Lo único que te puedo decir es que no busques perdón, busca ser útil, a alguien, a vos mismo, aunque sea». Él asintió. Se fueron sin despedidas, y eso estaba bien. Algunas puertas no se cierran con portazos, se dejan entornadas por si alguna vez llega el viento correcto. Esa noche, Lidia guardó los zapatos nuevos sin usarlos. No porque no los necesitara, sino porque entendía que algunos gestos no se usan, se guardan, como memoria, como ofrenda. Y al ver dormir a Anan, supo que no necesitaba nada más. Ese niño seguía siendo su sol. Todo lo demás eran sombras que ya no le daban miedo. Unas semanas después, el centro educativo organizó una actividad especial. Los niños debían llevar algo que representara a su héroe. Algunos llevaron dibujos de bomberos, médicos, personajes de películas. Anan, con su seriedad de siempre, llevó una caja de cartón doblada y la colocó sobre su escritorio. Cuando la maestra le preguntó qué significaba, respondió sin dudar. «Mi abuela me encontró en una caja como esta, pero nunca me vio como basura, me vio como vida». El salón entero se quedó en silencio. Incluso la maestra, que solía tener respuestas para todo, no dijo una palabra. Esa tarde, el director del centro llamó a Lidia. «Tienes que ver esto», le dijo, mostrándole el video de la clase grabado por uno de los asistentes. Lidia lo vio entero, con los ojos fijos en la pantalla, sin pestañear. Cuando terminó, no lloró, solo respiró profundo. «Él entiende más del mundo que muchos adultos», murmuró. Anan, al llegar a casa, le contó todo con alegría, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Pero para ella lo había hecho todo. Había honrado su historia, había hecho visible lo invisible. Y eso, para alguien que vivió ignorada durante tanto tiempo, era el mayor regalo de todos. Esa noche, mientras cenaban arroz con pollo y hablaban de cosas simples, la escuela, una película, el gato que a veces aparecía en el jardín, Lidia sintió que algo en su interior se asentaba. No era paz completa, era algo más maduro, aceptación.
Había vivido demasiado como para creer en finales felices, pero sí creía en finales justos. Y ese, por primera vez en su vida, lo estaba construyendo con sus propias manos. Después de cenar, Anán trajo su cuaderno de dibujos y le pidió que lo ayudara con una nueva tarea. «Tenemos que escribir una historia inventada», dijo. «Pero yo quiero contar la nuestra, aunque nadie la crea». Lidia sonrió. «Contala igual. Lo importante no es que te crean, es que la digas». Se sentaron juntos en la mesa. Él escribía con letra grande y desordenada. Ella lo ayudaba con las palabras difíciles, y mientras el lápiz raspaba el papel, Lidia entendió que ya no necesitaba que el mundo le aplaudiera. Su historia ya estaba viva, y mientras ese niño respirara, reía y escribiera, ella no desaparecería jamás. La historia que escribieron juntos fue sencilla, sin adornos ni giros fantásticos. Comenzaba con una mujer que vivía en la calle rodeada de cartones y que una noche escuchó el llanto de un bebé abandonado. No tenía nombre, ni fecha, ni ciudad, solo hechos, como los que habían vivido. Al leerla en clase, Anán lo hizo con orgullo, sin dramatismos. «Esto pasó de verdad», dijo al final, «y por eso yo estoy aquí». La profesora, con los ojos húmedos, lo abrazó. «Tu historia vale más que cualquier cuento de hadas». Lidia, que escuchaba desde el pasillo, como hacía siempre que Anán hablaba en público, se secó una lágrima con disimulo y volvió a sentarse en su banca del patio. No quería reconocimiento, solo quería asegurarse de que él creciera sabiendo de dónde venía, porque la memoria no debía doler, debía fortalecer, y ese niño, con sus palabras sencillas y su mirada firme, estaba empezando a hacer justo eso, transformar su pasado en cimiento para un futuro mejor. Con los meses, el centro educativo se convirtió en un pequeño refugio para niños y madres solas. Lidia se encargó de organizar un ropero comunitario, una olla semanal de comida caliente y un pequeño rincón de lectura. No era trabajo formal, ni cobraba nada, pero cada historia que llegaba, cada niño asustado, cada mujer rota, encontraba en ella un rostro que no juzgaba, solo escuchaba. Anán la ayudaba como podía. Pintaba carteles, lavaba tazas, jugaba con los más tímidos. A veces, algún periodista pasaba por ahí, queriendo tomar fotos o entrevistarla. Ella siempre decía lo mismo: «No soy protagonista, solo soy parte de lo que hace falta». Pero una tarde, uno de esos periodistas, joven, educado, insistente, logró que hablara más de lo habitual. «¿Cuál fue el momento en que sentiste que todo cambió?», preguntó. Lidia pensó un instante. «El día que él dejó de llorar al estar en mis brazos. Ahí supe que, aunque no tuviera nada, ya tenía todo». La frase apareció en un artículo que se compartió en miles de pantallas. Pero para ella, seguía siendo solo eso, un momento. El verdadero cambio había sido el silencio que siguió después. Ese donde dos almas se reconocen sin nombre, sin sangre, y deciden no soltarse más. Con el inicio de un nuevo año escolar, Anán cambió de nivel y las exigencias aumentaron. Pero su carácter también creció. Se volvió más protector con Lidia, más consciente de lo que habían vivido juntos. Una tarde, tras volver del colegio, entró al cuarto de su abuela con los ojos brillando de emoción. «Me pidieron que escribiera sobre el momento más importante de mi vida, y hablé de vos», dijo, mostrando una hoja escrita con tinta azul. Lidia la tomó con manos cuidadosas, como si fuera un trozo de su propio corazón. Leía frases como: «Mi abuela no me parió, pero me salvó, y gracias a ella aprendí que el amor no se compra, se cuida». Al llegar al final, un párrafo le sacudió el alma. «Si alguna vez ella se va, yo voy a seguir su ejemplo, porque no me enseñó a depender, me enseñó a sostener». Lidia no pudo hablar, solo lo abrazó. En ese momento, no sintió miedo a la muerte. Sabía que dejaría una huella, no por los premios, no por los discursos, por las acciones sembradas en ese niño, por el reflejo de su amor en otros. Pero la vida,
como siempre, trae pruebas cuando menos se esperan. Una mañana, al despertar, Lidia sintió un dolor agudo en el pecho. No era la primera vez, pero esta vez fue diferente. Se mareó, tropezó al intentar levantarse y se sujetó de la mesita para no caer. Logró alcanzar el celular y llamó al médico privado del SEO, quien llegó en minutos. Le tomaron presión, la estabilizaron y la llevaron al hospital. Anán no soltaba su mano. «¿Te vas a morir?», preguntó con los ojos llenos de miedo. «Todavía no, mi sol, todavía no», respondió ella con una sonrisa débil. Los estudios revelaron algo preocupante, una afección cardíaca que requería seguimiento constante. Nada inmediato, pero serio. El médico fue claro: debe reducir el estrés, descansar más, cuidarse. Lidia lo escuchó con paciencia, pero su único pensamiento era uno: no podía irse todavía. No mientras Anán la necesitara, no mientras hubiera niños a los que abrazar, madres que confiaran en su mirada. Así que, como siempre, se levantó, no con fuerza física, sino con voluntad, y decidió vivir un día más, y otro, porque esa era su forma de resistir, sin alardes, sin drama, solo seguir, porque alguien la estaba mirando y aprendiendo. Desde aquel susto, Anán no volvió a dormir sin revisar antes si su abuela respiraba tranquilo. Cada noche se asomaba a su cuarto en puntitas de pie y se quedaba parado un segundo observando su pecho subir y bajar. A veces, sin que ella lo notara, le dejaba una nota bajo la almohada. «Hoy soñé contigo. Gracias por existir. Prometo cuidarte siempre». Lidia encontraba esos papelitos al amanecer y los guardaba todos en una cajita de metal que había rescatado de la basura años atrás. Esa caja ahora estaba llena de amor, de palabras puras, y para ella era más valiosa que cualquier joya. Decidió entonces hablar con el CEO. Lo citó en el jardín, justo en el rincón donde Anán solía leer. «Quiero dejarlo todo claro», le dijo sin rodeos. «Si algo me pasa, él debe quedarse donde sea feliz, con quien lo cuide como merece, y eso no siempre es la sangre, señor Tao». El CEO asintió, conmovido. «Lo sé, y le prometo que no permitiremos que su esfuerzo se borre. Anán siempre sabrá quién fue usted». Sellaron ese acuerdo con un apretón de manos y un silencio respetuoso. Lidia no buscaba garantías legales, solo quería paz. La paz de saber que el niño seguiría protegido, no por la fortuna, sino por la memoria. Los días siguientes fueron calmos, casi como si la vida le diera una tregua. Lidia comenzó a escribir sus recuerdos en una libreta vieja, no para publicarlos, sino para regalárselos a Anán cuando fuera mayor. «Para que no olvide nunca quiénes fuimos», decía. Cada noche escribía un pedacito: cómo lo encontró, cómo era su llanto, la primera vez que rió, la sopa que más le gustaba. Incluía también cosas que nunca le había contado: los miedos de la calle, los días sin comida, los insultos, la soledad. «Quiero que sepas todo, mi amor, para que nunca creas que el amor nace fácil, se construye, a veces, con las manos sucias». Una noche, Anán la encontró escribiendo. Se sentó a su lado y preguntó: «¿Qué escribís?». Ella lo miró, acarició su pelo y dijo: «Un regalo, pero no es para hoy, es para cuando yo ya no esté». Él se quedó callado, procesando. Luego apoyó la cabeza en su regazo. «Entonces me lo voy a leer todos los días, para que no te me borres nunca». Y esa frase dicha sin solemnidad fue lo más cerca que Lidia estuvo de la eternidad, porque ya no le preocupaba cuánto tiempo le quedara. Sabía que, con cada página escrita, con cada abrazo, con cada gesto, estaba sembrando raíces, y esas no se arrancan ni con el viento más cruel. Fue en un domingo nublado cuando Lidia, sin decirlo en voz alta, sintió que se acercaba algo definitivo. No un final abrupto ni una tragedia de película, solo esa sensación sutil en el pecho, como si algo se estuviera despidiendo por dentro. Preparó el desayuno como siempre: pan tostado, frutas cortadas y la infaltable taza de té.
Anán bajó corriendo, con el cabello revuelto y la mochila en la mano, aunque no tenía clases. ¿A dónde vas con eso?, preguntó Lidia sonriendo. Voy a quedarme en la biblioteca. Quiero terminar el cuento que escribimos, respondió él. Ella lo miró con un orgullo silencioso, de esos que no necesitan palabras. Lleva abrigo, parece que va a llover, le dijo, como cada vez. Anán se detuvo un segundo, se acercó y le dio un beso en la frente. Te amo, abuela. Lidia se quedó mirándolo mientras se alejaba por el pasillo. No supo por qué, pero ese te amo le quedó vibrando en el pecho por horas. Se sentó en el sillón, la manta en las piernas, la libreta en el regazo. Escribió una última frase. Fui pobre, invisible, olvidada, pero amada por él. Y eso me bastó. Cerró la libreta. La abrazó como si fuera un pedazo de su alma. Y cerró los ojos. La encontraron dormida, con el rostro en paz y una sonrisa apenas dibujada. El té, aún tibio. La libreta en su regazo, como un testamento de amor sin testigos. Anán fue el primero en entrar al cuarto. No gritó, no lloró. Solo se arrodilló frente a ella. Tomó su mano y la sostuvo en silencio durante minutos. Luego la cubrió con la manta, tomó la libreta y se sentó a leer, uno a uno, los fragmentos que ella le había dejado. A cada página, un recuerdo. A cada frase, una enseñanza. El resto de la familia llegó después. Algunos lloraban con culpa, otros en silencio. El CEO mandó cerrar la casa durante 3 días. No como gesto público, sino como duelo real. Anán no se despegó de la libreta. Esa noche, dormido en el sillón que fue de ella, soñó que volvían a la plaza, que ella lo arrullaba con canciones inventadas y que la caja de cartón donde lo había encontrado se transformaba en cuna de oro. Al despertar, supo que debía hacer algo, no por obligación, por honor, porque la historia de Lidia no podía terminar ahí. Tenía que seguir. En él, en otros, en todos. El funeral fue sencillo, como ella habría querido. Sin pompas, sin discursos largos, sin flores artificiales. Solo un círculo de personas que la amaron de verdad. Anán fue quien eligió el lugar, un rincón del jardín del centro educativo, bajo un árbol frondoso donde ella solía contar cuentos. Aquí va a seguir cuidándonos, dijo sin dramatismo. El CEO mandó hacer una placa de mármol con una frase que Anán eligió. Aquí descansa quien me enseñó a vivir. Durante la ceremonia, varios niños dejaron sobre la tierra dibujos, cartas, muñequitos de papel. Lidia no tenía monumentos, pero tenía huellas, huellas profundas, honestas, imposibles de borrar. Anán, vestido con ropa sencilla, leyó una carta que había escrito la noche anterior. No lloró, solo habló con firmeza. Mi abuela no fue famosa, no tuvo estudios, no supo de redes ni de moda, pero fue mi ejemplo. Me salvó de la oscuridad. Me mostró que el amor verdadero se da sin pedir nada a cambio, y me prometió que nunca iba a desaparecer mientras yo la recordara, y yo la voy a recordar todos los días de mi vida. Al final, colocó sobre la tumba la libreta que ella había escrito. Esto es tuyo, pero ahora también es mío, murmuró. Nadie habló, no hacía falta. Pasaron los meses. Anán creció con esa mezcla de madurez precoz y ternura intacta. Terminó la escuela con honores, comenzó a estudiar pedagogía y en paralelo se convirtió en referente del centro educativo. Daba charlas, organizaba eventos y, lo más importante, cuidaba a los niños, a las madres, a los voluntarios. Siempre con una frase de Lidia en la boca, ella decía que el amor no se enseña, se hace. El lugar prosperó, abrieron nuevas sedes, llegaron donaciones, pero Ana nunca dejó que el brillo tapara la esencia. Conservó la banca vieja donde ella se sentaba, el cuaderno con sus frases y la caja de cartón original, ahora protegida en una vitrina con la inscripción «Donde todo comenzó». Cada año,
En el aniversario de su partida, Anán organizaba una jornada de memoria, no como un homenaje vacío, sino como una fiesta de gratitud. Había juegos, comidas, abrazos. Esto es lo que ella habría querido, niños riendo, sin miedo, repetía. Y aunque muchos lo veían como el nieto del CEO, él se presentaba de otra forma. Soy el nieto de Lidia Mendoza, la mujer que me encontró en la basura y me convirtió en oro. Nadie podía contradecirlo, porque bastaba con verlo para saber que ella seguía ahí, en su voz, en sus gestos, en su corazón, y ya nada ni nadie podía borrarla. Una tarde, muchos años después, Anán recibió a un grupo de niños nuevos en el centro. Había uno especialmente callado, con la ropa rota y una mirada que le recordó a sí mismo. Se acercó despacio, se agachó a su altura y le preguntó cómo se llamaba. «No sé», murmuró el niño. «Me dicen, tú o niño». Anán sintió un nudo en el pecho. Tomó su manito con suavidad y dijo, «Desde hoy te vas a llamar Sol, porque alguien me enseñó que cuando uno encuentra luz, hay que darle nombre». Esa misma noche, al llegar a su casa, una vivienda modesta, llena de plantas, libros y fotos de Lidia, abrió la vieja caja metálica y sacó uno de los papelitos que ella había guardado. Decía, «Te amo, abuela. Hoy soñé que volábamos». Lo colocó en un portarretrato nuevo y lo puso sobre el escritorio. Y entendió que los sueños, cuando son sembrados con amor, no se apagan, vuelan. Desde entonces, cada vez que rescataba a un niño, lo hacía con esa imagen en el pecho, como si ella le susurrara al oído, «Eso es, mi amor, eso es vivir». Pero fue durante una entrevista para un documental sobre infancia vulnerable, cuando, por primera vez, Anán contó la historia completa. No solo su versión, la verdadera. La de la mujer que lo encontró en la calle, que lo protegió de la muerte, que se enfrentó a ricos y pobres, a médicos y a indiferentes con tal de no soltarlo. El documental fue visto en muchos países. Mujeres escribieron cartas contando historias similares, se organizaron campañas, pero lo más fuerte llegó por correo, en un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía antigua, una mujer de espaldas, con un carrito oxidado y un bebé en brazos, y un papelito. «Yo la vi esa noche, y no ayudé. Perdón». Anán leyó eso en silencio. No había rabia, solo certeza. Esa imagen era real, era ella. Confirmaba que Lidia, incluso cuando nadie la miraba, ya estaba haciendo historia. La historia más importante, la que no necesita micrófonos ni placas, solo amor, solo valor, solo verdad. Y esa es la que jamás se borra. Cada día, al cerrar el centro educativo por la tarde, Anán pasaba por el rincón donde estaban las cenizas de Lidia enterradas, justo bajo el árbol más frondoso del patio. Nunca dejaba de saludarla. A veces hablaba en voz baja, otras solo dejaba una flor, pero siempre, sin excepción, le contaba lo que había hecho ese día. «Hoy ayudé a una mamá que quería abandonar a su hijo. Hoy cociné arroz como vos lo hacías. Hoy un nene me dijo que nunca le habían abrazado y yo lo abracé por los dos». Era su ritual, su forma de seguir compartiendo la vida con ella. Un día, una niña pequeña lo vio hablando solo y preguntó, «¿Con quién hablas?». Anán se agachó y le respondió, «Con mi abuela. Ella no está acá, pero me escucha siempre». La niña sonrió. «¿Y qué dice?». Él miró al cielo y contestó, «Dice que siga, que lo estoy haciendo bien». Porque eso era lo que creía, que cada paso, cada gesto, cada vida tocada, era un eco de lo que ella había sembrado. Y aunque el mundo girara con prisa, aunque la ciudad siguiera olvidando a los que no tienen nada, él no la olvidaría nunca. Fue entonces cuando decidió hacer algo más, algo que Lidia jamás habría pedido, pero que merecía. Fundó una biblioteca comunitaria con su nombre, justo al lado del centro educativo. Biblioteca Lidia Mendoza,
para que nadie crezca sin ser escuchado. El lugar se llenó de libros usados, cuentos donados, sillas incómodas pero llenas de historias. En la entrada, un mural enorme, el rostro de Lidia sonriendo, con el cabello recogido y los ojos cálidos. Cada visitante debía escribir una palabra que definiera el amor en una pizarra. Palabras como refugio, mamá, vida, valentía, aparecían una y otra vez. Un día, Anán escribió la suya, en letras grandes, con tiza blanca. Rescate, porque eso fue Lidia para él. Un rescate, de la soledad, del abandono, del silencio, y ahora quería que cada niño que cruzara esa puerta también se sintiera rescatado. No por magia, por ternura, por presencia. Por eso, cada rincón de la biblioteca tenía una frase suya. En la sala de lectura, el amor no grita, acompaña. En el baño, lávate las manos que te quiero sano. En la salida, volvé cuando necesites un abrazo sin preguntas. Era un santuario hecho de memoria viva, y cada niño que entraba se llevaba un pedazo de ella, aunque no supiera su nombre, aunque no supiera su historia, porque Lidia ya era leyenda. Años más tarde, en una ceremonia nacional donde se reconocían figuras sociales que habían impactado generaciones, el nombre de Lidia Mendoza fue anunciado con honores. No por caridad ni por simpatía pública, sino porque su historia había cambiado leyes, inspirado programas, transformado miles de vidas. Anán fue invitado como orador principal. Vestido con un traje simple y el viejo collar de luna al cuello, el mismo que ella encontró en aquel bebé, subió al escenario frente a cientos de personas. Hoy no vengo a hablar como nieto del CEO, vengo como nieto de la mujer que todos dejaron atrás, y que aún así eligió amar, comenzó. Relató los días en la calle, la caja, la sopa compartida, las noches sin techo, el hospital, la lucha. No hubo lágrima que no se soltara. Al final, cerró con una frase que se volvió viral. Ella no cambió el mundo con dinero ni con estudios. Lo cambió con su presencia. Y eso no se enseña, se hereda. El auditorio se puso de pie. Aplausos largos, sinceros, emocionados. Pero Anán no sonrió, solo miró hacia arriba, porque en su corazón estaba seguro. Ella lo había escuchado. Después de ese evento, muchas personas comenzaron a dejar mensajes frente al mural de la biblioteca. Cartitas, dibujos, flores. Algunos decían, gracias Lidia por enseñarnos a mirar diferente. Otros, yo también fui invisible. Ahora quiero ser como vos. Anán no retiraba nada, todo lo dejaba ahí, porque para él cada palabra era semilla. Una tarde encontró un sobre con una letra que no conocía. Dentro, una foto, una anciana con un niño tomado de la mano en una calle polvorienta. Y una frase, no era tu nieto, pero ahora lo es. Gracias por el ejemplo. Lidia había enseñado sin querer, había inspirado sin hablar, y ahora mujeres que nunca la conocieron la seguían, repetían sus frases, usaban su nombre para bautizar centros, talleres, comedores. Y Anán, lejos de buscar reconocimiento, solo respondía una cosa cuando le preguntaban por qué seguía, porque no se abandona lo que nos salvó. Y esa era su promesa. No dejar morir la luz que ella encendió con sus manos arrugadas, su mirada firme y su amor sin condiciones. Un día, en una entrevista íntima para un programa documental, le preguntaron a Anán si alguna vez había sentido rabia por haber sido abandonado. Él se quedó en silencio unos segundos, mirando al suelo, y luego dijo, no, porque fui encontrado, y eso vale más. Esa respuesta tan simple y directa recorrió millones de pantallas. Pero lo que no todos sabían era que esa misma noche, al volver a casa, Anán fue directo al rincón más silencioso de su hogar. Se sentó en el piso, sacó la libreta de su abuela de la caja metálica y comenzó a leerla de nuevo. Desde la primera página, cada palabra era un eco, cada frase un abrazo.
Te cuidé sin saber si vivirías, pero te amé como si fueras mi aire. Dormíamos entre cartones, pero mi alma nunca estuvo más completa. Si algún día te preguntás quién sos, recordá de dónde saliste y de quién te sostuvo. Esas frases no lo entristecían, le daban fuerza. Era como si ella siguiera hablándole al oído como siempre lo había hecho cuando el mundo no tenía tiempo para ellos. Cerró la libreta al llegar al final, besó la tapa y la colocó nuevamente en su sitio. Luego apagó la luz, se acostó y soñó con la misma imagen que lo acompañaba desde niño. Ella, sonriendo, con los brazos abiertos, bajo una lluvia que ya no dolía. Fue después de ese sueño que Anán tomó la decisión de escribir su propia versión de la historia, no para corregir nada, sino para completarla desde su voz. No soy un sobreviviente, escribió en la primera línea. Soy el hijo del amor más terco que haya existido. El libro se tituló Mi abuela entre cartones y no tardó en volverse un fenómeno editorial. Pero él no quiso lucrar con eso. Todo lo recaudado fue directo a programas de apoyo para mujeres en situación de calle, porque si una Lidia me salvó a mí, hay muchas esperando salvar a otros, decía en cada presentación. Viajó por pueblos, por barrios olvidados, por centros comunitarios, contando su historia. Pero nunca se presentó como autor. Solo decía, vengo a hablar de una mujer que amó cuando nadie esperaba que lo hiciera. Y cada vez que terminaba una charla, alguien se le acercaba con lágrimas en los ojos diciendo, mi abuela también fue así. Y él respondía siempre lo mismo. Entonces, ella también es parte de esta historia. Porque la historia de Lidia ya no era solo suya. Era de todas. Era de todos. Era de cualquiera que, en medio del abandono, hubiera encontrado el calor de un abrazo que no exigía nada. Solo quedarse. Solo amar. El impacto de la historia fue tan profundo que años después se propuso una ley nacional inspirada en su vida. La ley Lidia Mendoza, que garantizaba atención prioritaria y vivienda segura para mujeres mayores en situación de calle, fue aprobada por unanimidad. En el acto de promulgación, Anán subió al estrado con la vieja libreta en la mano. No dio un discurso largo. Solo leyó en voz alta una de las últimas frases escritas por su abuela. No quise ser ejemplo. Solo quise que alguien no pasara lo que yo pasé. Al terminar, dejó la libreta sobre la mesa del Senado, como símbolo. Los presentes se levantaron. Pero él no se quedó para la foto. Se fue directo al centro educativo, como cada día, a cortar pan, organizar mochilas y abrazar a quien lo necesitara. Porque entendía que el legado no se sostiene con estatuas, sino con actos, y ese era su norte. Una vida sencilla, vivida con el mismo amor con el que ella le enseñó a resistir. Cada vez que dudaba, volvía a sus frases, y cada vez que alguien le preguntaba cómo hacía para seguir, él contestaba con la misma calma que ella solía usar, porque todavía hay mucho que abrazar. Y fue así como, un día cualquiera, al cerrar la biblioteca al atardecer, Anán encontró a una mujer sentada en el banco bajo el árbol donde descansaban las cenizas de Lidia. Lloraba en silencio, con un bebé en brazos. Él no preguntó nada. Se sentó a su lado, esperó un rato y luego le ofreció un té caliente. Ella lo tomó con manos temblorosas. «No tengo a dónde ir», murmuró. Anán asintió. «¿Querés quedarte esta noche?» La mujer dudó. «No quiero molestar». Y él respondió, casi con las mismas palabras que había escuchado alguna vez, «El amor verdadero empieza cuando uno se queda, aunque no tenga nada que ofrecer». Esa noche, la mujer y su bebé durmieron en el refugio del centro. Al amanecer, Anán les preparó desayuno y les mostró dónde podían dejar sus cosas. No era caridad, era herencia, y mientras barría las hojas del patio, miró hacia el árbol y susurró, «Una más, abuela. Lo estamos haciendo bien, ¿no?» El viento movió las ramas como un aplauso suave, y él supo que sí, que aunque el mundo siguiera girando con su ruido,
En ese rincón del planeta, una promesa seguía viva, y no iba a romperse nunca. Los años pasaron, y Anán, ya adulto, con canas en las sienes y arrugas suaves en el rostro, seguía caminando por el mismo sendero que su abuela había marcado. El centro educativo ahora tenía 3 sedes. La biblioteca llevaba más de 10.000 libros, y cada voluntario sabía que allí no se atendía con formularios, sino con mirada y escucha. A veces llegaban jóvenes que habían sido niños del lugar y volvían con sus propios hijos. ¿Ella era Lidia?, preguntaban al ver el mural, y Anán respondía con una sonrisa: ella sigue siendo Lidia, porque no se había ido. Vivía en cada rincón, en cada abrazo espontáneo, en cada niño que encontraba una taza de sopa caliente cuando no tenía nada más. Incluso cuando Anán se sentaba a escribir, ya como mentor de nuevos educadores, lo hacía como si le hablara a ella. Hoy un nene me dijo que no era nadie. Le respondí que yo también lo creí una vez, hasta que alguien me miró distinto, porque eso había hecho Lidia. Mirarlo distinto y cambiar su historia para siempre. Aquel invierno, en el aniversario número 20 de su partida, el centro organizó un homenaje silencioso. No hubo discursos, ni cámaras, ni prensa. Solo velas encendidas, niños con flores en las manos y adultos leyendo frases pegadas en las paredes. Fui invisible, pero amé con todo. El amor no grita, acompaña. No pedía nada, solo que me vieran como humana. Anán se sentó solo, bajo el árbol donde todo comenzó. En sus manos la libreta original, ahora encuadernada y cuidada como un tesoro nacional. Cerró los ojos, respiró hondo, y por fin pudo decirlo en voz baja, sin miedo, y por fin pude respirar, porque la promesa se había cumplido, porque el amor que lo salvó no se desvaneció, se multiplicó, y en cada vida tocada por esa historia, Lidia volvía a nacer, no como heroína, sino como lo que siempre fue, una mujer que no tuvo nada, pero lo dio todo.